a seguir haciendo preguntas, porque a veces en el mismo, para no tener que ponerle 5, 7 o 10 problemas, a veces en uno solo le preguntamos cosas y nomás le preguntamos 3 o 4 problemas en el examen. Porque el problema de eso es que se equivoque en la primera parte, de ahí va contaminación y contagio al resto del problema. Ese es el único inconveniente. Pero si hacen las cosas bien, va a sacar todo el problema bien. Pero en mis tiempos, yo recuerdo cuando yo daba estática, eran 2 problemas. Las notas eran 0, 50 o 100. 2 problemas en 45 minutos con regla de cálculo. Y las notas eran 0, 50 o 100. No, profesor, mire que aquí nada más me equivoqué en esto. No siga, puente cae. Esa era la respuesta que nos daba el chino que nos daba clase. Puente cae. Y no digo, no, pero mire que yo hice 4/5 partes del problema bien y me puso 0. No me discuta, puente cae, se cayó el puente. Se cayó el puente y no discuta. Las notas eran 0, 50 o 100. Los tiempos han cambiado desgraciadamente. Pero esa política nos enseñaba a que lo que hacíamos lo teníamos que hacer bien. No había discusión. Lo hacías bien, sacabas el puntaje completo. Lo hacías mal, no discuta, está malo, se cayó el puente, así te decía, puente cae, se cayó el puente, puente cae, se cayó el puente. Y usted no va a construir un puente para que se caiga. Así mismo nos decía, usted va a construir un puente para que dure. Usted no va a hacer un edificio para cuando la gente se muda, se caiga el edificio. Y era 0, 50 o 100. Claro, en esos tiempos la cantidad de gente que sobrevivía a la facultad era minúscula. Y le decía, usted no tiene madera para esto, busque otro oficio. Y los que terminamos bien formados, con un amplio conocimiento. Ahora, usted me llena 4 páginas de garabato y dice, profesor, ¿por qué me puso nada más 5 puntos? El problema valía 25. Digo, pero es que no hizo nada que servía. ¿Cómo le va a poner que 20 de 25 si no hizo nada que servía? ¿Sí o no? Bueno, vamos a decir que a usted le dan esta H y le preguntan, ¿hay cavitación o no? Ya conocemos el caudal, ya conocemos las velocidades. Así que, ¿cuál es el punto de presión mínima? Fíjense, esta línea de energía, esta línea es para esta tubería. Pero para esta tubería, esta de aquí es la línea del gradiente hidráulico, y si a eso le sumamos la carga de velocidad, esta aquí es la V1, que tenemos la línea de energía. Así que todos los puntos que se encuentren por encima de la línea del gradiente hidráulico van a tener presiones de vacío. Así que en el punto más alto vamos a tener la presión mínima. Así que vamos a calcular esa presión mínima en el punto más alto. Así que vamos a hacer Bernoulli de 2 a 3. Como la tubería es la misma, y si yo hago aquí, ¿qué estoy diciendo? ¿Y qué escala estoy usando cuando digo esto? La escala relativa, ya lo he hecho varias veces. Puse aquí, y dije que la presión aquí era 0, y apenas digo que la presión aquí en la superficie libre es 0. Estoy diciendo que la presión atmosférica es 0, y apenas decimos eso, inmediatamente estoy escogiendo la escala relativa. Hay que distinguir entre escala absoluta y escala relativa. Y si nos vamos acá, P2 entre gamma más Z2 es ¿qué cosa?
Así que P2, ¿en qué escala está? ¿Absoluta o relativa? Ya está en la escala relativa. Y como me dio menor que 0, significa que tenemos presiones de vacío. Las presiones de vacío negativas no existen. Lo que puede ser positivo o puede ser negativo es la presión Relativa. Las presiones manométricas negativas no existen. Las presiones manométricas son presiones relativas positivas. A veces usted se confunde y se le pide la presión en el medidor y usted lo transforma automáticamente a la presión en el manómetro y resulta que el medidor era un vacuómetro, no un manómetro. ¿Vamos bien? Entonces a veces usted no puede, hasta que no sepa qué clase de medidor es, usted no puede reemplazar eso por P-man, porque a veces me han dicho que la presión manométrica es menos tanto. Cuando lo que quiso decir es que la presión relativa era menos tanto. ¿Y qué puede hacer con esa presión relativa? Y si la presión absoluta es mayor que la presión de vapor, porque esto está en la escala absoluta, entonces no hay cavitación y tenemos un medio continuo, porque si hubiera cavitación, nada de lo anterior es válido. ¿Por qué? Porque entró como líquido y aquí en la turbina se transformó a vapor y se quemó la turbina, porque la turbina está hecha para trabajar con líquidos, no para trabajar con gases. Y si nos dicen que aquí le pusieron un vacómetro y le pidieron la H equivalente de mercurio, la presión de vacío, ¿a qué será igual? Y la presión de vacío, ¿qué es igual? Así que la lectura del vacuómetro, ¿cuánto sería? Esto es, lo puse al revés, gamma sub 0 por S de HG. Ahora sí. P va que entre S del HG por... Pero véase que este signo se canceló con este signo y aquí que va algo positivo. De ahí tiene su lectura equivalente de mercurio en el vacúmetro. Entonces, ¿cuál es la moraleja hasta este momento? ¿Dónde se pone el punto inicial? ¿Dónde se pone el punto final? ¿Qué escala estoy usando? ¿La escala absoluta? ¿La escala relativa? Que a veces me puede salir ecuaciones cúbicas y que eso va a tener matemáticamente múltiples soluciones y que de las soluciones matemáticas solamente hay una solución física y tendré que interpretar esas soluciones matemáticas para ver cuál corresponde a la solución física, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un último problemita y con eso terminamos el tema. Vamos a seguir con cavitación. ¿Vamos bien? Vamos a empezar con algo sencillo y después le pongo más salsa, ¿está bien?
Tenemos un líquido de densidad relativa a S, no es agua. Cada vez que pongo un líquido que no es agua, la mayoría no lo resuelve con agua. Así que ahí hay un líquido de densidad relativa a S. Está en un tanque abierto, la altura es H. Y descarga a través de una tubería horizontal de diámetro D. Y al final de la tubería horizontal aquí hay una boquilla de diámetro D. ¿Ok? Voy a poner una serie de puntitos allí. Vamos a decir que el punto 1, un punto 2 por aquí, un punto 3 por aquí, y un punto 4 por acá. Y nos dice la suma flujo permanente incompresible ideal unidimensional y rotacional, es decir, que usemos la ecuación de Bernoulli. El próximo semestre no le decimos nada de eso, entonces el fluido no va a ser ideal, va a ser real. Ok, y nos dicen encuentre el caudal. Así que ¿de dónde a dónde vamos a hacer? De 1 a 4. ¿Por qué no a 3? Porque no conozco la presión en 3, pero sí conozco la presión en 4. Bien, así es que flujo permanente, escala relativa, escala relativa, A4 pi por d al cuadrado entre 4. Así que caudal ya tengo. Pero a veces ustedes quieren encontrar el caudal directamente y como aquí no le sale caudal en esta ecuación, quieren meter el caudal de todas maneras ahí y no se fijan que cuando llegó a esa ecuación cuántas incógnitas tenía. Y una ecuación, una incógnita. ¿Vamos bien? Obsérvese que yo puedo calcular A3 pi por d al cuadrado entre 4 y puedo calcular V3 que es Q entre. Si yo hago la ecuación esta, esto es la línea de energía, y obsérvese que esta H aquí es igual. Así es que si yo hago esto por aquí, esto va a ser V3 al cuadrado entre 2G, y esto de aquí a aquí va a ser, y esa es la línea de energía, el resto las cargas de velocidad. ¿Qué nos queda? La línea del radiación. Y obsérvese que de este punto a este punto la Z es la misma, pero la velocidad se incrementó a costa de reducir ¿qué cosa? La presión. Como de aquí a aquí el área fue la misma, ¿esto qué representa? Y si mi dato está por acá, esto es, y por ahora que no hay pérdidas, de aquí a aquí se mantiene la presión constante.
Pero al ir reduciendo el área, se va incrementando la velocidad, por lo tanto, ¿qué le pasa a la carga de presión? Va disminuyendo hasta que la carga de presión aquí se hace ¿cuánto? 0 en la escala relativa. Ok. Vamos ya hasta ahí. Bueno, ahora vamos a poner una contracción aquí y queremos ese radio mínimo. Sabemos la presión barométrica y sabemos la presión de le vamos a colocar una contracción allí, queremos el radio mínimo. Pero veas, si yo pongo aquí un radio R igual a D medio, la presión aquí y la presión acá tienen que ser como igual. Pero si yo le coloco un radio aquí menor que esta D medio, vamos a tener una presión de vacío. Entonces esta cosa ya no hace así. Por acá vamos a tener el V3 al cuadrado entre 2B. Y esto va a ser así. De tal manera que esto de aquí va a ser y todos los puntos de la tubería que se encuentren por encima de la línea del gradiente hidráulico van a tener presiones de vacío, presiones relativas negativas. Y nos dicen, encuentren el radio mínimo para que no ocurra cavitación en el sistema. Ya sabemos todo esto. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿A lo que pi es verdad? ¿Y por qué no lo sabemos? Porque esto no lo sabemos. Así es que vamos a usar Bernoulli. ¿De dónde a dónde? Hay varias alternativas. Vamos a decir que de 1 a 2. Esto es 0 porque el flujo es permanente. ¿Eso es qué cosa? ¿Vamos bien? Ok. Voy a hacer una sección transversal de esto aquí. En esa sección transversal, ¿dónde se produce la presión mínima? 0. Vamos a darle 3 alternativas. Aquí, aquí o acá. Este es el eje Z. Todavía algunos andan confundidos y lo confunden con Y, pero vamos a dejarlo ahí. Es el eje vertical o eje Z. Así que en esa sección transversal, ¿dónde se produce la presión mínima? Aquí, la primera burbuja se forma ahí, ahí tenemos presión mínima. Y la presión mínima que podemos tener en esa burbuja, ¿cuánto es? Presión de vapor. Pero este puntito, ¿dónde está? Está aquí, en el centroide.
sea que ese 3 es 2. 2. Así es que P2 a qué será igual. Donde recuérdense que gamma S por gamma sub 0, así que ya eso lo sé. Necesito la presión en el centroide, pero la presión mínima ocurre ¿okay? Bien. Así es que pero si yo estoy diciendo esto de aquí, ¿cuánto vale? No, porque no por. ¿Esto en qué escala está? Absoluta. Por lo tanto, esto lo tengo que poner en escala Absoluta. absoluta. ¿Y cuánto vale eso en escala absoluta? Si yo digo 0, ya dañé el problema. Y la gran mayoría de ustedes, sin pensarlo, inmediatamente dicen ¿cuánto? 0. Y si usted dice aquí 0, está en la escala relativa. Y si dice esto, acá está en la escala absoluta y no puede trabajar con dos escalas al mismo tiempo. Tiene que trabajar con la misma escala. ¿Cómo ya está ahí? Ok, bien. Esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto no lo sé y esto no lo sé. Y tengo una ecuación con 2 incógnitas. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que el caudal, que sí lo sé, es igual a B2 por A2. Y esto no lo sé y esto no lo sé. Así que esto es igual a B2 por pi R al cuadrado. Así que Q entre pi R al cuadrado es igual a V2. Y si esto lo sustituyo aquí, y obsérvese que esto lo sé, así que vamos a decir que eso es una constante entre R al cuadrado, para no estar escribiendo tanto cheche, ¿está bien? Así que vamos a decir que P bar entre gamma más H va a ser igual a C al cuadrado entre 2G R a la cuarta, R a la cuarta, más P de vapor entre gamma más R. Por lo que es lo mismo, P bar menos P bar entre gamma más H es igual a C al cuadrado entre 2G R a la cuarta más R. Y todo esto lo sabemos. Así que vamos a decir que eso es C1 igual a C al cuadrado entre 2G R a la cuarta más R. ¿Qué tengo ahí? Un polinomio. ¿De qué grado? De grado 5. ¿Y cómo lo convertimos a un polinomio de grado 5? Multiplico todo por R a la. ¿Y qué nos queda? Vamos a quitar estas cosas acá arriba. ¿Qué nos queda? Que C1 por R a la cuarta igual a C al cuadrado entre 2G más R a la quinta. Es decir, que 0 es igual a R a la quinta menos C1
R a la cuarta más C al cuadrado entre 2. Así que eso es un polinomio. A5, A4, A3, 0, A2, 0, A1, 0, A0, C2 sobre 2. Y qué maravilla tener la calculadora. Porque eso es lo más rápido. En mis tiempos, encontrar esas raíces había que echar había que hacer las factorizaciones esas para salían un poco de demencias ahí para reducir ese polinomio, el grado de hilo, factorización. ¿Cómo le llamaban ese proceso de factorización que ya se me olvidó? Ah, ese mismo, división sintética, esas divisiones. Ahora es tocar un botoncito. Había que hacer división sintética y todas esas demencias para encontrar las raíces de esas cosas. A ustedes le han tocado los buenos tiempos, ¿no? Definitivamente, tocar un botoncito. Ahora, la caso no lo hace, lamentablemente, ¿estamos bien? Pero acá, una calculadora científica apta para ingeniería, es tocar un botoncito. Y eso le va a mandar 5 raíces. ¿Tienes? Las imaginarias las descarta inmediatamente. La negativa la descarta. ¿Y cuál de las dos toma? No. Porque uno va a ser menor que y el otro va a ser mayor que. Porque él no sabe si el flujo va para allá o si el flujo va para allá. Entonces ya usted tiene como referencia esto. Y el radio de aquí tiene que ser más chico que acá. Así que ahí no es ni el más grande ni el más chico. A veces es el más grande, pero no le he puesto eso aquí problema. Eso creo que sale en el próximo semestre. Entonces es cuestión de interpretar la solución física correspondiente a la solución matemática. No todas las soluciones matemáticas corresponden a la solución del problema físico. Qué maravilla contar la tecnología. La tecnología no le va a decir que esto es un polinomio de grado 5. Pero si te lo identifica como un polinomio de grado 5 y busca los coeficientes, pues, solamente nos hace falta una cosa que lo vamos a ver en la próxima clase, que es un sifón. Vamos a hablar del sifón en la próxima clase y con eso terminamos el tema y entramos en el último tema del contenido del curso. Impulso, cantidad de. Muy bien. Y hasta sifón llega el parcial número 3, que ya les anunciamos la fecha ahí. ¿Ah? 6. ¿Está bien? Okay. Y si ustedes ven, el tema es sencillo. ¿Qué es lo difícil? ¿Dónde pongo el puntito inicial y el puntito final? Eso es lo difícil. ¿Y cómo lo adquiere? No hay una pildorita o un libro que yo les diga, léase. La única manera es practicando y metiéndose en problemas. Metiéndose en dificultades de tal manera que no pueda resolver problemas. Entonces cuando usted llega ahí ya está atascado, tiene que echar para atrás y empezar por otro lado. Tiene que
ver dónde está la mayor cantidad de información. Pero si usted logra desarrollar esas habilidades y destrezas este semestre, el próximo semestre no tiene problema. Los problemas del próximo semestre son un poco más difíciles. Pero si usted llega al próximo semestre por alguna razón sin saber dónde poner los puntitos, o voy, pero ya que más o menos con los problemas que he estado haciendo, les he estado diciendo hacer esto, por qué hacerlo, o no hacer esto por tal cosa, ¿sí o no? Y si usted ha ido entendiendo esas cosas, no debe tener dificultades en poner los puntos correctamente. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? Entonces la próxima clase terminamos con sifón.